Hoy lunes 11 de mayo en Noticias Telemundo Mediodía hay alarma en la Casa Blanca por miedo a un brote de COVID-19. Altos funcionarios del equipo de respuesta se someten a aislamiento tras varios contagios entre funcionarios, mientras se mantiene la expectativa por el posible aislamiento del vicepresidente Mike Pence. Reabren los negocios en la mayoría de los estados de este país, a pesar del temor de un rebrote de COVID-19. El intento para reactivar al país deja escenas como esta en Castle Rock, Colorado, sin respetar distancias ni protegerse. Las videollamadas se convierten en la única manera de contactar a los familiares aislados en hospitales por coronavirus. En la Ciudad de México están poniendo en marcha un programa para acercar a los enfermos y sus familiares gracias a la tecnología. ¿Estás bien? Aprovechar el tiempo de encierro aprendiendo a sembrar un huerto en nuestra propia casa. Una campesina colombiana y sus 2 hijos enseñan cómo hacerlo a través de internet, convirtiéndose en todo un fenómeno en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Arranquemos con la información de esta tarde, ya que hospitales y personal sanitario en todo el mundo sigue trabajando a marchas forzadas para combatir al coronavirus. Esta pandemia sigue generando 1.300.000 contagiados aquí en Estados Unidos y un saldo de más de 80.000 muertes. Una cantidad enorme si es que se tiene en cuenta que en todo el mundo el número de fallecidos está por encima de los 283.000. Aquí en Estados Unidos hay preocupación en la Casa Blanca por la posibilidad de un brote de coronavirus tras confirmarse contagios entre funcionarios. Esto llevó a varios miembros del equipo de trabajo contra el COVID-19 a aislarse en sus respectivas casas. Cristina Londoño, tú tienes más detalles al respecto. Buenas tardes, cuéntanos, por favor. Así es, Paulina, muy buenas tardes. La conferencia de prensa sobre las pruebas de coronavirus es hoy en la Casa Blanca y hay gran expectativa en torno a los que no van a estar presentes, porque como sabemos, el gobierno también está bajo el embate y la amenaza del coronavirus. Las entrañas de la Casa Blanca y del Congreso ahora afectadas por el coronavirus. Katie Miller, la jefa de prensa del vicepresidente Mike Pence, dio positivo al COVID-19. Ella está casada con Stephen Miller, asesor cercano en temas migratorios del presidente Trump. Fuentes del gobierno insisten que Pence está realizando pruebas diarias y en todas ha dado negativo. Mientras, en el Capitolio, el senador de Tennessee, Lamar Alexander, anunció que liderará una audiencia sobre el regreso al trabajo y a la normalidad desde casa, porque uno de sus asistentes salió positivo al coronavirus. Y 3 invitados al evento, el doctor Anthony Fauci, el director del Centro para el Control de Enfermedades y el comisionado de la FDA, también aparecerán en video, porque están en cuarentena voluntaria. It is scary to go to work. You know, I was not part of the White House in March. I think that I'd be a lot safer if I was sitting at home than I would be going to the West Wing. But, you know, it's a time when people have to step up and serve their country. La revelación de que un mayordomo del presidente y la vocera del vicepresidente tienen coronavirus incrementó la seguridad en la mansión presidencial, con pruebas y chequeos de fiebre incrementados, pruebas diarias a funcionarios cercanos al presidente Trump. Algunos trabajadores están usando máscaras y el ala oeste de la Casa Blanca está siendo sometida a desinfecciones frecuentes. Críticos aseguran que la dificultad conteniendo el coronavirus en las altas esferas del gobierno, en donde hay tanto acceso a las pruebas, destaca lo difícil que va a ser que el resto del país regrese a la normalidad sin que haya nuevos contagios. Paulina. Gracias por la información, Cristina. Eso en Washington, pero también hay alarma en una planta empacadora de carne en el centro de California. Esto debido a que al menos 138 de sus trabajadores dieron positivo a la prueba de coronavirus. La compañía genera unos 900 empleos y mantiene abiertas otras 2 plantas. Francisco Fajardo, tú tienes la información completa. Te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas tardes. Así es, nosotros nos dirigimos en estos momentos hacia el sur de la ciudad de Fresno, al norte de California, donde el diario The Fresno Bee reporta brotes en al menos 2 plantas procesadoras de carne, una de ellas de Reese Food, donde se habla de por lo menos 100 casos de personas infectadas. Incluso el mismo diario reporta que ya se han cerrado algunas líneas de producción como medida precautoria. Otra de las compañías que estarían siendo afectadas por casos positivos
es de Central Valley Company, donde las autoridades han confirmado 138 casos. Obviamente hay preocupación de los empleados. Y recordemos que los CDC, según sus lineamientos, permiten que los empleados sigan laborando aún después de una posible exposición debido a la naturaleza esencial de estas compañías, siempre y cuando estos empleados se mantengan asintomáticos. Sabemos también que en días pasados el cierre de algunas plantas procesadoras por estos brotes en otras partes del país, se llegó a hablar de cierta escasez de carne que estaba afectando ya directamente con la subida de precios y escasez de este producto, incluso en algunos restaurantes de comida rápida. Pero bueno, les digo, nosotros nos mantendremos en contacto, seguimos en camino hacia el sur de Fresno y por supuesto trataremos de hablar con empleados y con la planta para que nos digan cuál es la situación exacta que se vive en estos momentos. Paulina. Estaremos atentos a tu reporte, Francisco. Por lo pronto, el país intenta retomar sus actividades dentro de las restricciones que imponen los estados, la mayoría de los cuales empezó ya desde ayer a reabrir negocios, aunque en muchos casos con personas ignorando las normas, lo que está generando preocupación. A pesar de ello, continúa este intento por reactivar la economía en el país y Rogelio Moratagle tiene más información. Cuéntanos, Rogelio. Pues sí, Paulina, la reapertura del país avanza y sin embargo todavía hay algunas ciudades que no han empezado a implementar estas medidas. Aquí, por ejemplo, en Miami Beach todavía tenemos que se encuentra cerrado, aunque ya se están preparando los planes para la reapertura en el sur de la Florida, reabrir, como lo está haciendo también el estado de Nueva York. Hoy el gobernador Andrew Cuomo estaba refiriéndose a que los oficiales deben de estar ya preparados para comenzar la reapertura. Todo esto ligado a que el número de casos está descendiendo en ese estado y que bueno, por consiguiente ya se puede hablar de una reapertura. Sin embargo, en algunos lugares fuera de control, como por ejemplo en el estado de Colorado, hemos podido ver imágenes de un restaurante que estaba lleno de gente, pero que además no estaban obedeciendo las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Por ejemplo, el utilizar una mascarilla. Estaban muy cerca, no respetaban el distanciamiento social y además no llevaban la mascarilla puesta. Y esto sí puede significar un riesgo. Otros estados, por ejemplo, en Indiana ya se permitía la reapertura de las iglesias y hemos visto congregaciones que ya se han reunido y que también no han vestido la mascarilla, muy cerca los unos de los otros, y aún así, pues bueno, las autoridades estaban llamando a que tuvieran cuidado con esto, que si bien ya les están permitiendo que vuelvan a reunirse, que no lo hagan sin tomar estas medidas de seguridad. Y todo esto tiene que ver también con una encuesta que ha publicado el Centro Pew, en donde el 68% de los estadounidenses dice que esta reapertura es demasiado rápida. Un 31% dice que la reapertura ha sido demasiado lenta. Los primeros pensando obviamente en el tema de la salud, los segundos pensando en el tema de la economía. Así que bueno, vamos avanzando poco a poco, Paulina. Esta es la nueva realidad en este país. Gracias, Rogelio. Y continúa la investigación por los casos de unos 85 niños afectados por una enfermedad inflamatoria vinculada al COVID-19. En el estado de Nueva York ya se registran al menos 3 muertes de niños entre los 5 y los 7 añitos de edad que presentaban síntomas similares a los de la enfermedad conocida como Kawasaki y del síndrome del shock tóxico. Casi una decena de estados han reportado menores con este tipo de enfermedad inflamatoria, pero además en la ciudad de Nueva York se va a examinar a los niños con síntomas de coronavirus, realizándoles una prueba de anticuerpos. Por su parte, el Departamento de Agricultura destinó $3 millones para ayudar a los bancos de alimentos que en este momento están saturados de peticiones de comida. Zulema Salazar visitó precisamente uno de esos bancos en Maryland, que ha tenido que empezar a pagarle a sus voluntarios para poder atender todas estas demandas. Vea. Adela Inostroza pasó de ser voluntaria a trabajadora de tiempo completo del principal banco de comida de Maryland, luego de que la pandemia la forzara a cerrar su salón de belleza. Al cerrar el negocio, quedamos ya sin ningún tipo de ingresos. Entonces tuve que ver la manera de cómo poder reinventarme. El salario que recibe aquí no se compara a los ingresos de su negocio, pero en las semanas que lleva trabajando dice que la satisfacción de contribuir es mayor. Y es que en todo el país muchos bancos de comida perdieron voluntarios temerosos de contagiarse que prefirieron quedarse en casa. Estamos apoyando a otras familias a que ellas puedan tener alimentos en su casa. A su lado en esta bodega laboran a su máxima capacidad Ana, que trabajaba en la construcción, y Adelaida, que limpiaba casas.
Soy madre soltera, tengo 2 hijas y pues me ha ayudado mucho para no dejar de pagar la renta. Ya tienen más de un mes empacando estas cajas de 30 libras de comida para socorrer a los residentes de Maryland. 40 de cada 1000 personas en el estado no tienen trabajo. Nosotros sabemos que lo que hacemos, esas personas van a comer de lo que nosotros estamos haciendo. Me siento feliz de estar acá. Son 2000 las cajas como estas que se empaquetan al día en esta planta. Tienen alimentos suficientes para una familia de 4 integrantes, lo que les va a permitir tener en su mesa comida caliente por una semana. En el mes de abril han distribuido casi 3 millones de libras de alimentos. La gran preocupación son los más pequeños. En Estados Unidos, 1 de cada 7 niños vive en un hogar donde no hay suficiente comida para cada miembro. Eso aumenta la presión que siente el vicepresidente de operaciones del Banco de Comida, porque admite hay atrasos en los suministros que llegan a sus almacenes. Estas inmigrantes, aunque no saben si podrán volver a sus antiguas profesiones, su consuelo es haberse dado la mano entre ellas y contribuido a que otros se lleven un pan a la boca. Cuando la gente recibe esto a mí me da mucha alegría porque sí lo necesitan. En Baltimore, Maryland, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Vayamos a México, específicamente a la Ciudad de México, donde la tecnología de las videollamadas ya se impuso en los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19, y es que no hay manera de entablar comunicación entre los enfermos y sus familiares porque el aislamiento no permite el contacto en persona. Eso lo tienen claro en el Hospital Juárez de México, en la capital del país, donde están apoyando un programa para establecer videollamadas con pacientes no graves. Vea. No es lo mismo que le hablen a uno y le digan, tu familiar está bien, porque uno siempre cree que lo engaña. Uno siempre dice, ellos me dicen eso porque ellos lo ven como uno, porque son médicos y están en esta situación. Al uno verlos bien, no me tienen ya que decir mucho. No es el enfermo habitual. El enfermo habitual hay horarios de visita. Aquí ahorita con esto no hay horarios de visita. Entonces se angustian al no saber nada, al no verlos. Entonces, esto les da una capacidad y un cambio de actitud completamente diferente. Pero estas videollamadas también han servido para despedirse de familiares que se encuentran en fase terminal por culpa del coronavirus. Mientras que en Guatemala se endurecen las medidas por el COVID-19 tras el aumento de nuevos casos. El día de ayer domingo fue el día más complicado en ese país desde el inicio de esta pandemia, con 85 infectados, dejando un saldo cercano a los 1,100 contagios y 26 muertes. El presidente Alejandro Yamatei llevó la alerta al extremo, prohibiendo que los guatemaltecos crucen los límites de sus departamentos o de sus estados, por lo que únicamente podrán permanecer en las ciudades en las que viven. Hagamos una muy breve pausa. Regresando en Noticias Telemundo Mediodía, en medio de la pandemia hay otras enfermedades de las que también debemos cuidarnos, como la hepatitis C, y tendremos algunos consejos ante un posible contagio. Además, el fiscal general de Georgia pide una investigación para aclarar cómo las autoridades locales manejaron el caso de la muerte a tiros de un joven afroamericano. Con esto y más regresamos.
En medio de esta pandemia hay otras enfermedades de las que también debemos cuidarnos, como por ejemplo la hepatitis C, que es una infección en el hígado producida por un virus que puede generar insuficiencia hepática y cáncer de hígado. Más de 2 millones de personas tienen hepatitis C aquí en Estados Unidos y de ellas el 51% vive en 9 estados de este país. Los latinos es el sector de la población que más probabilidades tiene de fallecer por hepatitis C, con un 60% más que los blancos. Para hablar al respecto, esta tarde saludo a la doctora Edith Bracho Sánchez. Doctora, como siempre, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C? Paulina, un placer estar con ustedes como siempre. El gran reto con la hepatitis C es que no siempre muestra síntomas. Al principio, cuando la persona recién se infecta, puede tener fiebre, puede tener malestar, de pronto se le pongan un poco amarillos los ojos y la persona no siempre se da cuenta. Ya a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, porque es un virus que podemos tener en el cuerpo de por vida si no lo tratamos, va causando más daño en el hígado y es ahí que se va viendo pues hinchazón en el abdomen, la persona se le ponen los ojos más amarillos, puede tener hasta problemas de sangrado, porque recordemos que el hígado es muy importante en lo que se conoce como la coagulación de la sangre, ¿verdad? Entonces ya ahí mientras pasa el tiempo es más el daño. Doctora, muchas personas se estarán preguntando, ¿y cómo me contagio? Sí, la hepatitis C se transmite a través de la sangre y a través de las relaciones sexuales también. Entonces tenemos que tener cuidado nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y las cosas que estamos haciendo que nos pueden poner en riesgo a estar pues en contacto con sangre de otras personas, como lo es el compartir agujas y también pues practicar sexo seguro. ¿Qué tipo de exámenes son necesarios para detectar la hepatitis C, doctora? ¿Es posible detectarla en algún examen de rutina o anual, por ejemplo? Sí, Paulina, se detecta en la sangre. Hacemos una prueba y lo que estamos buscando son anticuerpos, que la gente ahora está muy familiarizada con anticuerpos, con todo esto que estamos atravesando. Es un examen que se tiene que hacer al menos una vez en la vida, según las últimas recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades. Y si pertenecemos a un grupo que tenemos mayor riesgo de contagiarnos, por ejemplo, la gente que se hace diálisis, ¿verdad? Las mujeres embarazadas, ya su médico le va a indicar con qué frecuencia se tiene que hacer la prueba, pero mínimo una vez en la vida para todos los que somos mayores de 18 años. Y respecto a los tratamientos, doctora, ¿cuáles son estos? Paulina, uno de los grandes triunfos de la ciencia, tal cual hay que decirlo de esa forma, es que hay una cantidad de tratamientos para la hepatitis C y hay, óiganlo bien, cura. No siempre decimos esta palabra, ¿verdad? En la medicina hay una cura. Muchos de esos tratamientos pueden curar a un gran porcentaje de las personas si se detecta y se trata. En caso de que no sea detectada, doctora, ¿cuáles son los riesgos que corre una persona con hepatitis C? Y se puede ver pues cirrosis crónica del hígado y puede llegar a padecer de cáncer de hígado la persona. Entonces, por eso esta pues importancia de que nos hagamos la prueba y sepamos nuestro estatus. Como estar muy al pendiente de nuestra salud, sobre todo en estos momentos. Muchísimas gracias, como siempre, doctora Edith Bracho Sánchez. Gracias, como siempre, por informarnos y acompañarnos. Un placer, Paulina. Y recuerde que la doctora tiene un segmento especial sobre el coronavirus en su podcast Las Doctoras Recomiendan, el cual usted no se puede perder. Cambiemos de tema porque el fiscal general de Georgia le solicitó al Departamento de Justicia que investigue el caso de Ahmaud Arbery, el joven afroamericano asesinado a tiros presuntamente por un hombre y su hijo mientras la víctima practicaba deporte en una zona residencial. La petición del fiscal busca que se determine cómo las autoridades locales manejaron la investigación. En un principio, los presuntos autores del crimen no fueron arrestados, pero un video que fue revelado posteriormente mostró la forma en la que atacaron a Arbery con una escopeta. Y recuerde que para seguir informado con las noticias más actualizadas sobre el coronavirus y también sobre otros temas, usted puede suscribirse al servicio informativo de Noticias Telemundo. Es muy fácil hacerlo. Solo debe enviar un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 y así de sencillo se mantendrá al día con la información. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresando en Noticias Telemundo Mediodía, ¿cómo hacer un huerto en casa durante este encierro? Bueno, pues una campesina colombiana y sus 2 hijos lo están enseñando en las redes y nosotros se lo vamos a mostrar. Ya volvemos.
nuestra leche. Nosotros tenemos... Mil gracias a todos los que nos están apoyando. ¡Hola! Y a tener en cuenta nuestros campesinos que de ellos vivimos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Mire, la pandemia por el coronavirus continúa haciendo estragos en Colombia, pero también aviva el ingenio de muchas personas, como por ejemplo el de una agricultora quien junto con sus 2 hijos está enseñando por internet cómo sembrar un huerto en nuestra propia casa. Y además, ellos se han convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Mauricio Cabal tiene el reporte completo. Mauricio, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? En poco tiempo, Nubia y sus hijos ya cuentan con más de 200.000 suscriptores. Son todo un fenómeno en redes sociales. Ellos esperan que esta iniciativa no solo les sirva para mejorar su situación económica, sino también para que la gente comprenda cuál es el trabajo que realizan los campesinos. Nubia se dejó seducir por sus hijos para crear este canal de YouTube. Decidieron compartir todo lo que hace una familia campesina en Colombia para sobrevivir. Ahora no solo siembran, sino que también suben contenidos para enseñar a las personas a cultivar en casas y apartamentos. Estos nuevos youtubers se han unido para llevar este mensaje al mundo entero. La crisis del coronavirus los ha obligado a buscar alternativas de ingresos. Para cabezas de madres de familia no hay apoyo de nadie. Nosotros hemos pasado y nos hemos tenido que ir a dormir sin probar un alimento.
Sus hijos de 9 y 14 años son los promotores de esta idea. ¡Hola! Ellos decidieron ayudar a su madre para generar ingresos, motivándola para que se encargue de explicar en sus videos cómo mantener un huerto. Pero la iniciativa también incluye poner en venta este kit de semillas. Y tres bolsitas de semilla. Ellos mismos lo preparan para ser distribuido. El objetivo es que los seguidores puedan poner en práctica los consejos que le brindan. Quisimos hacer tutues y quisimos hacer porque hay unos videos que no son educativos. Ella es nuestra mascota. Hasta ahora Nubia y sus hijos han subido 3 videos. El primero de ellos cuenta con más de 1 millón de visualizaciones. Yo, Heidi Gaona. Los ahora youtubers están planificando los próximos contenidos que esperan puedan servir de mucho para mejorar la situación de los campesinos en el país, que según indican, el 90% vive en pobreza extrema. Esta iniciativa es apoyada por buena parte de los habitantes del municipio de Chipaté, a unas 28 millas aproximadamente de Bogotá. Ellos esperan que con esto se comprenda que muchas veces los campesinos están teniendo pérdidas por los bajos precios que tienen los productos que comercializan. En Bogotá, Colombia, Mauricio Cabal, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Mauricio. Un gran ejemplo el de esta familia, el cual transmiten desde el campo para todo el mundo. Hasta aquí las noticias por hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana aquí tenemos una cita con la información. Recuerde, más noticias esta tarde en Noticias Telemundo. Muy buen lunes. Buena tarde.